Ahí quedó. Gracias, gracias por avisar. Bueno, como decíamos, en la clase de hoy vamos a analizar estrictamente lo que es control de regularidad de las leyes en relación, por supuesto, a la Constitución, que sean constitucionales. Eh, Vamos luego, en las siguientes clases, a clasificar los tipos de normas constitucionales que existen. Si nos da el tiempo, vamos también a estudiar la defensa penal de la Constitución del artículo 330 y también el artículo 329 que refiere a la vocación de efectividad de la Constitución. Pero ingresando en lo que tiene que ver con el control de constitucionalidad de las leyes, me gustaría decirles que no hay dos países que tengan el mismo sistema para regular este instituto. Cada uno va a tener sus particularidades, pero sí, así como lo hicimos, por ejemplo, cuando tratamos constitucionalismo, que vimos los diferentes sistemas, podríamos agrupar los diferentes, o mostrar, digamos, tres sistemas como los sistemas líderes a nivel mundial, de donde o de los cuales todos los sistemas del mundo toman sus características, o toman alguna característica. Y estos modelos son el modelo norteamericano, el modelo francés y el modelo austríaco. Entonces, vamos en principio a analizar cómo son esos procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, cómo funcionan estos institutos y cuáles son las variantes que pueden existir. Y luego vamos a analizar cada uno de estos modelos de los que les hablaba, para con posterioridad sí analizar nuestro derecho. Entonces, para organizar el trabajo, vamos en primer lugar, como les decía, a ver las diferentes características de los diferentes modelos, y vamos a plantear frente a cada característica una pregunta que se responderá con las mismas, ¿verdad? Bien, como primera dato, nos podríamos preguntar, hacer la pregunta de cuándo se realiza el control de constitucionalidad de la ley. ¿Sí? ¿Cuándo se realiza? Si el control se realiza a priori, estamos frente a un sistema que en realidad controla la regularidad de la ley que aún no es ley. Es decir, el control de regularidad de la ley se realiza antes que ésta sea aprobada en forma definitiva. ¿Sí? El control es el paso anterior a que el proyecto de ley se transforme en ley. Si no pasa ese control, el proyecto de ley no se transformará en ley. Por eso se llama control a priori. En la otra vereda estaría lo que se llama el control a posteriori, que se realiza una vez que la ley ya ha nacido a la vida jurídica. Perdón que recién estoy viendo. Los modelos norteamericano, francés y austríaco. Y todos los modelos del mundo toman características de cada uno de estos modelos. A veces me entretengo hablando y no miro el chat, discúlpenme. Profe, Sí, adelante. ¿el control a posteriori se realiza una vez que la ley ya quede? Una vez que la ley ya es ley, que ya nació la vida jurídica. A diferencia del otro control, donde primero se analiza si ese proyecto de ley que ya cumplió con todas las etapas y está por nacer, es constitucional. Si es constitucional, se transforma en ley, si no, quedará como un proyecto de ley que nunca va a regir, ¿verdad? Bien.
Y ahora podemos empezar a analizar, una vez que vimos cuándo se realiza ese control, ver los sujetos que intervienen, o el elenco de sujetos que intervienen en esta materia de control de constitucionalidad de la ley. Entonces pregunto, ¿quiénes intervienen? ¿Quiénes? Sí, compañero González, adelante. ¿Cómo andas, profe? Para preguntarte Bueno, que el control a posteriori, en caso de la ley no pasar el control, ¿qué sería derogada o algo por el estilo? ¿O qué función tiene ese control? en realidad, el control a posteriori lo que refiere es una característica de todos los controles que se realizan luego que la ley ya existe como tal. El efecto que tenga ese control a posteriori, es decir, si se determina que la ley es constitucional, dependerá del sistema. Hay varias opciones y las vamos a ver en un ratito. Entonces, siguiendo con lo que decíamos de los sujetos que pueden intervenir en todos estos procesos. Nos hacemos la pregunta de quién interviene. Y aquí podemos tener incluso dos subclasificaciones respecto a los sujetos. ¿Quiénes son los encargados de analizar la constitucionalidad de la ley o del proyecto de ley, dependiendo si el control es a priori o posteriori? ¿Y quiénes pueden solicitar que ese proyecto de ley o esa ley sea controlada? Con respecto a los encargados de realizar este control, el sistema puede ser concentrado o difuso. Concentrado refiere a que existe un solo órgano en el ordenamiento jurídico de un Estado que tiene la competencia de realizar ese control. Puede ser una Corte Constitucional, puede ser la Suprema Corte de Justicia, puede ser un órgano político independiente, o no, pero existe un único órgano en todo el Estado que tiene la competencia de controlar la constitucionalidad de la futura ley o de la ley ya vigente. Aquí también la otra opción, o la vereda del frente, Jessica, ¿cómo no? El sistema concentrado es aquel en el cual existe, digamos, un único sujeto que tiene la competencia, la posibilidad de realizar ese control de constitucionalidad, es decir, de ver si la ley o el proyecto de ley es contrario a la Constitución. Es el caso, por ejemplo, de nuestro país. En nuestro país, el único órgano de todo el Estado que puede hacer este control es la Suprema Corte de Justicia, ningún otro. En la vereda del frente tenemos el sistema difuso, donde existen varios órganos que tienen la potestad, ¿verdad?, de realizar este control. Por lo general, este sistema refiere a que todos los jueces, es decir, la competencia está centrada en el Poder Judicial, pero todos los jueces del país pueden controlar la regularidad, la constitucionalidad de las leyes. Este es el caso del sistema norteamericano, pero ya lo vamos a ver con más profundidad. Más adelante. Profe, Entonces, sí, adelante. sí, en el concentrado, en nuestro país, el único órgano que puede hacer esta regularización es el ¿era cuál que no llegué a anotar? La Suprema Corte de Justicia. Ah, perfecto. ¿Y estos dos son los sujetos, el concentrado y el difuso, o es la Suprema Corte de Justicia el sujeto acá? No, estamos viendo, dentro del elenco de sujetos posibles, estamos viendo un panorama general de todos los sistemas. Ah, ok. Ahora, Está capaz que perfecto. no lo aclaré bien. Vamos en principio a ver un panorama general de todos los sistemas, tratando de ver las características de los diferentes sistemas, y planteándonos una pregunta frente a cada característica para poder responderla y que ustedes a la hora de estudiar se puedan ordenar un poco mejor.
Perfecto. Luego vamos a ver los tres sistemas que les mencionaba, el norteamericano, el francés y el austríaco, y luego, para terminar, vamos a analizar nuestro sistema, nuestro procedimiento de declaración de inconstitucionalidad de la ley. Entonces ahora estamos viendo, dentro de todas las opciones que existen, los sujetos que intervienen. Entonces hablamos de aquellos que están facultados para para hacer este control. Podemos estar frente a un sistema concentrado donde existe un único órgano con esta competencia, o un sistema difuso donde existen varios órganos que tienen esta competencia. A su vez, también tenemos que ver cuál es la naturaleza del órgano que tiene esta competencia. Puede tratarse de un órgano político. Espera, profesor, lo de la naturaleza es dentro Esto es del dentro sistema difuso. del elenco de sujetos. Oh, es otro sujeto, digamos. No, en realidad, si ustedes analizan, por ejemplo, en Uruguay, como dijimos, tenemos un sistema concentrado. ¿Sí? Entonces, el sujeto que tiene la Es la Suprema competencia, Corte. perdón, es la Suprema Corte, sí. Y el sujeto que tiene la competencia para realizar entonces ese control de constitucionalidad de la ley es uno solo. Está concentrada esa potestad, esa competencia, en la Suprema Corte de Justicia. Pero a su vez, si vamos a ver cuál es la naturaleza de ese sujeto, que en este caso es la Suprema Corte de Justicia, tenemos tres opciones. Puede ser un órgano político, puede ser un órgano del Poder Judicial, o puede ser un órgano especial. ¿Sí? En nuestro caso es un órgano del Poder Judicial, pero podría ser también un órgano político o un órgano especial. Es una característica más de los sujetos que pueden intervenir, y dentro de los sujetos estamos viendo aquellos que pueden controlar esa regularidad. Si no, lo que podemos hacer es tratar de verlo de otra manera. Sí. No entendí. Esto de la... Perdón, Micaela, no sé si se entrecortó, no entendí prácticamente nada. Si te animás a repetir, perdóname. Perdón, no, de verdad no, se entrecorta el audio. No sé si me pasa solo a mí o... Quizás por el chat se escucha mejor. Sí. O sea, se puede leer por lo Sí, menos. puede leer, sí. No hay problema. Ahí va. Ahí está, no. Vamos a hacer Profe, ahí me escucha. A ver, ahí. ¿Se escucha mejor? Sí. Bien, eran los auriculares. Mi consulta era si... No, Mica. Ahí se cortó de vuelta. Bueno, como decíamos, vamos a plantear entonces este tema de otra manera para ver si puede quedar más claro. Entonces, vamos a arrancar de vuelta y vamos a poner la situación así. Si en el sistema que estemos analizando existe un único sujeto que tiene la competencia de declarar o de hacer el control de constitucionalidad de la ley, ese sistema va a ser concentrado.
Si por el contrario, dentro de ese sistema que estamos analizando, existen varios sujetos que pueden controlar la constitucionalidad de la ley, estaremos frente a un sistema difuso. Entonces, si frente a la pregunta de quién es competente, si es un único sujeto el competente para hacer este análisis, estamos frente a un sistema concentrado, y si hay varios sujetos competentes, estaremos frente a un sistema difuso. Ahora sí, vamos a hacer una pregunta de cómo es ese sujeto competente. Podemos dar las siguientes respuestas. ¿Es un órgano político? ¿Es un órgano del Poder Judicial? ¿O es un órgano especial? Si es un órgano político, estamos hablando de un órgano creado específicamente para realizar este control, pero que en realidad no responde a ningún carácter técnico, sino que en realidad responde a acuerdos políticos, como su mismo nombre lo indica. Este es el caso del sistema francés. Esa especie de corte constitucional que tienen está integrada por todos los expresidentes de la República, y además existen 9 miembros adicionales, de los cuales 3, es decir, cada poder tiene 3 representantes. ¿Sí? Haciendo un número de 9 en total. Bueno, como en segunda pata de esta distinción está el Poder Judicial, donde el control de constitucionalidad caerá dentro de este poder del Estado, del Poder Judicial. Y aquí puede ser que exista un único órgano competente, sistema concentrado, como recién mencionábamos, o todos los jueces puedan declarar la inconstitucionalidad de la ley, como sería el sistema difuso. Puede también existir, como tercera pata de la clasificación, un órgano especial, es decir, una corte constitucional, por ejemplo, que está por fuera de los 3 poderes y no depende del poder político. Este es el caso del modelo austríaco. Siguiendo adelante con el elenco de sujetos que intervienen en todo este procedimiento, podemos hacernos la pregunta de quién puede pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ley, o el control de constitucionalidad. Y aquí tenemos 2 opciones. Puede ser solicitado por cualquier órgano político del Estado, o bien puede ser solicitado por los particulares. Para el caso de los particulares, a su vez existen 3 opciones que el derecho comparado ha establecido. Pueden solicitar este control de constitucionalidad solo los particulares que se vean afectados o que se vean violados un derecho subjetivo. Como segunda opción, pueden solicitarlo los particulares que se vean afectados en un interés, que por lo general se les suele agregar la nota de directo, personal y legítimo. O bien, podemos estar frente a una acción popular, que cualquier persona, sin importar si se le afecta un derecho o un interés, puede solicitar este control de constitucionalidad. ¿Preguntas hasta acá? Bien, seguimos. Profe, lo de los particulares, ¿cuáles eran? Si puedes repetirlo. ¿Cómo no? Respecto de si la Constitución o el sistema reconoce la posibilidad de los particulares de solicitar este control de constitucionalidad de la ley, tenemos que ver qué requisitos les impone a esos particulares. Y existen 3 opciones. O bien,
que para poder pedir ese control se vean afectados en un derecho subjetivo, es decir, la ley o el proyecto de ley violente un derecho subjetivo del cual ese particular sea titular. Como segunda opción, o como segundo sistema, que ese particular se vea afectado en un interés personal por ese proyecto de ley o por esa ley. También hay que aclarar que generalmente se le agrega la condición en los diferentes sistemas normativos de que ese interés tiene que ser directo, personal y legítimo. Como tercera opción, en realidad no se establece ningún requisito y se permite a cualquier particular pedir el control de constitucionalidad de cualquier proyecto de ley o de cualquier ley. Manuel, se ve afectado en su interés directo, personal y legítimo. Que ese interés sea directo, que sea personal y que sea legítimo. No sé si quedó. Y los primeros dos, Miranda, que un particular se vea afectado, vea que ese proyecto de ley o esa ley afecte un derecho subjetivo que tenga, o que afecte, como otra opción, un interés, como decía. Bien. Como otra pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué se puede solicitar la declaración de inconstitucionalidad de una ley? O solicitar este control de constitucionalidad. Y las razones son dos. Porque ese proyecto de ley o esa ley tenga vicios formales, o porque ese proyecto ¿Tenga de qué? ley o esa ley... Vicios. No. Vicios, sí. Ah, O defectos. Oh. Tenga vicios o defectos formales, o bien que tenga vicios o defectos materiales. Como ya dijimos, estos institutos de control de constitucionalidad de las leyes refieren a que esa ley o ese proyecto de ley violentó alguna norma constitucional a la hora de nacer a la vida jurídica o cuando está por nacer a la vida jurídica. Los vicios formales o defectos formales se refieren a que durante el proceso de elaboración de la ley, el legislador incumplió algún requisito de forma establecido por la misma Constitución. Por ejemplo, cuando se aprueban leyes que requieren determinadas mayorías para su aprobación. Una Constitución establece ciertas mayorías especiales para la aprobación de una ley, y esas mayorías no se alcanzan. En nuestro país, por ejemplo, si se quisiera conceder un monopolio, establecer un monopolio en algún área de la industria, del comercio a un particular, se requiere una mayoría especial. No alcanza con la mayoría absoluta. Entonces, si se pretendiera hacer eso, y esa ley no alcanzara esa mayoría, sufriría de un defecto de forma. María Magdalena, adelante. Una duda que me perdí un poco, y en lo de vicios de efectos formales, ¿está dentro de los particulares? No. Estamos ahora respondiendo a la pregunta de por qué o cuáles son las razones por las cuales se puede pedir este control de constitucionalidad. Claro, pero no está ni dentro de los particulares ni de los públicos, o no sé cómo. No, en realidad, cualquiera de los dos, es decir, tanto los particulares como los órganos políticos, si fueran a solicitar al órgano competente que realice ese control de constitucionalidad, tiene que basarse en alguna de estas dos razones. Que ese proyecto de ley o esa ley tenga vicios formales o defectos materiales.
Bien. ¿Quedó claro este punto sobre los defectos formales? Sí. Bien. Otra de las razones por las cuales se puede poner en marcha este mecanismo es que el proyecto de ley o la ley sufra de defectos materiales o de vicios materiales. Y esto es que el contenido de la ley o del proyecto de ley se opone a las soluciones previstas a la Constitución. Por ejemplo, en nuestro país está prohibida la pena de muerte. En el artículo 26 se establece que a nadie se aplicará la pena de muerte. Se oponga a lo que establece la Constitución. Una ley, la solución legislativa para un problema es contraria a la solución o al principio que establece la Constitución. Ahí tenemos un defecto material. El contenido, la materia de la ley se opone a la Constitución. Estábamos poniendo el ejemplo de la pena de muerte. En nuestro país, el artículo 26 de la Constitución establece que a nadie se aplicará la pena de muerte. Si el día de mañana se estableciera un delito X y la pena para ese delito fuera la pena de muerte, estaríamos frente a un caso de vicio o defecto material. La ley que estaríamos analizando, esta ley hipotética, fue aprobada siguiendo todo el mecanismo establecido en la Constitución para la aprobación de una ley de ese tipo, pero sin embargo, la solución material, lo que dispone esa ley, es contrario a un artículo de la Constitución. Entonces, aquí estamos frente a un defecto material. Existen autores que sostienen que en realidad todos los defectos son materiales. Y no esta distinción entre defectos formales y defectos materiales no tiene sentido. Porque cuando una ley se aprueba sin seguir los procedimientos establecidos en la Constitución, en realidad también se está violentando el contenido de la Carta Magna. ¿Cómo se puede pedir la declaración de inconstitucionalidad o cómo se puede pedir que se ponga en marcha este procedimiento de control de constitucionalidad? Esta pregunta solo aplica para el caso de que el ordenamiento jurídico otorgue a los particulares la posibilidad de poner en marcha el mecanismo. ¿Cómo se puede poner en marcha? A través de 3 vías. La vía de acción, donde el particular concurre o acude directamente al organismo competente para solicitar el control de constitucionalidad de la ley o del proyecto de ley. Y luego tenemos las vías de excepción o las vías de oficio. Estas dos suponen la existencia de un proceso judicial en marcha, un proceso judicial pendiente. Así, por ejemplo, un particular que se encuentra litigando con otro, ve que una ley que la otra parte o que el juez pretende hacer valer es inconstitucional. Entonces, se excepciona de la aplicación de esa ley solicitando que se ponga en marcha en los mecanismos de control de constitucionalidad. La vía de oficio refiere a que el juez de ese juicio de la causa entiende que una de las leyes que pretenden hacer valer o aplicar los particulares que están interviniendo en ese juicio es inconstitucional. Entonces es el mismo juez que pone en marcha ese procedimiento. Y ustedes pues se preguntarán, bueno, ¿qué pasa luego de que se entiende por alguno de estos organismos que tiene competencia
que una ley o que un proyecto de ley es inconstitucional. De aquí puede pasar dos cosas. ¿Podría repetir eso, profe, que dijo? Esto último. Sí, por favor. Andy, perdón, tenemos una pregunta del tema anterior. 3 vías: acción, excepción y oficio. La de excepción refiere a que, bueno, la excepción y la de oficio refiere a que hay un proceso judicial en marcha. En el caso de la vía de excepción, uno de los sujetos que intervienen en el juicio entiende que una de las normas legales que se quieren aplicar en ese juicio es inconstitucional. Entonces se excepciona de su aplicación pidiendo que se ponga en marcha estos mecanismos de control de constitucionalidad. En la vía de oficio, el que entiende que una norma puede llegar a ser inconstitucional es el juez. Y es el juez el que pide que se ponga en marcha esos mecanismos de control. Bueno, como decíamos, ¿qué pasa si se entiende que esa ley o ese proyecto de ley violenta la Constitución? Aquí tenemos dos opciones. Que la decisión del organismo competente tenga efecto solo para el caso concreto. Esto quiere decir que la norma legal no se aplica, o no se va a aplicar en el caso específico para el cual se declaró su inconstitucionalidad, pero sí va a seguir rigiendo, sí va a seguir vigente para el resto de la sociedad. Es decir, esa decisión de ese órgano competente no tiene efectos anulatorios ni derogatorios, pero sí provoca la desaplicación de la norma para el caso concreto. Como segunda opción, tenemos que esa decisión tenga efectos erga omnes. Manuel, ¿cómo no? La vía de acción supone que hay un particular, o ya sea en cualquiera de las modalidades que se le reconoce a los particulares la participación, hay un particular que entiende que hay una norma legal que afecta a sus derechos y que por tanto es inconstitucional. Entonces acude directamente frente al órgano competente en analizar la regularidad constitucional de la ley y le pide que se ponga en marcha ese mecanismo de control. No supone la existencia de un juicio que está rodando, ¿sí? No hay ningún juicio en trámite, a diferencia de las otras dos. Bueno, y con respecto a los efectos, estamos viendo, ya vimos que es efecto para el caso concreto, y luego si el efecto de la decisión rige para todos y provoca la anulación o la derogación de la norma, podemos decir que se trata de un efecto erga omnes o para todos. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Sí, yo se los pongo escrito porque es una palabra en latín. Quiere decir para todos los últimos, bueno, para todos los hombres, para todos. Brian, el efecto erga omnes refiere a que la decisión de ese organismo, ese órgano de control de constitucionalidad, se aplicará para todo el mundo, o sea, para todo el país, para todo el Estado. ¿Sí? No va a provocar que la norma legal
si existe, si ya nació en la vida jurídica, se anule o se derogue, o bien si se trata de un proyecto de ley que no nazca a la vida jurídica. La decisión de la Corte, perdón, de ese organismo de control afecta a todos, tiene efectos para todos. En el primer caso, que es efecto para el caso concreto, no se anula ni se deroga. Simplemente no se aplica para el caso, para el juicio o para la persona que lo solicitó. Efecto para el caso concreto, no tiene un nombre tan pomposo como el segundo. La norma en el primer caso sigue vigente, simplemente no es aplicable para el caso concreto en el cual se solicitó la declaración de inconstitucionalidad. Exacto. Erga omnes para todo, afecta a toda la sociedad. Incluso, es decir, a aquellos que no pidieron la declaración, que no les interesa, o que incluso esa ley los favorecía por alguna razón, también los afectará. Y eso depende de la solución del sistema, si son previos o no. Puede ser efecto anulatorio o efecto derogatorio. Si fuera efecto derogatorio, tendría efecto solo hacia el futuro, desde la declaración hacia el futuro, un efecto que se llama ex nunc, ¿sí? De alguna manera se entiende que esa declaración tiene efectos derogatorios desde el momento que se declara hacia el futuro, o ex tunc, si se entiende que tiene efectos anulatorios y por tanto la declaración hace que la norma deje de existir desde el momento en que nació. Los efectos van hacia el pasado. Manuel, efectos para el caso concreto. No tiene un nombre como el otro, que es más, como decía, más pomposo. Simplemente efecto para el caso concreto. Bien, entonces, una vez que logramos caracterizar todos los sistemas o las diferentes opciones, podemos empezar a hablar de los sistemas, de los tres sistemas protagonistas o inspiradores del resto de los sistemas. En primer lugar, vamos a hablar del sistema estadounidense, que en realidad fue el primero que ensayó, que trató de poner en marcha un mecanismo de control de constitucionalidad de las leyes, de la labor del Parlamento. Recuerden que cuando vimos el constitucionalismo estadounidense, existía de alguna manera una desconfianza respecto del Parlamento y se buscaba limitar el poder del Parlamento. Y en realidad la declaración de inconstitucionalidad de la ley o el control de la constitucionalidad de las leyes fue una construcción en la práctica que hicieron los jueces y que en su momento no estaba previsto en la Constitución. El caso insignia, o leading case, que en su momento fue que ustedes tienen un artículo subido a EVA, que es el caso Marbury versus Madison. En este caso, Marbury había sido nombrado como juez en el Distrito de Columbia por el presidente Adams. Este nombramiento vino prácticamente al final del periodo del presidente. Entonces, antes de que esas designaciones se hicieran efectivas, antes de que el juez Marbury ocupara su cargo, hubo un cambio de presidente. Asumió como presidente Jefferson, y por orden de el ministro Madison deja sin efecto la designación de Marbury como juez de Columbia, basándose en una norma legal que en teoría lo habilitaba para hacer esto. Entonces,
Marbury recurre al Poder Judicial para que se hiciera de todas maneras efectivo su nombramiento basándose en fundamentos constitucionales. En este juicio intervino un famoso juez en Estados Unidos, el juez Marshall, que entendió que las normas constitucionales tenían que primar sobre las normas legales. Y entendió también que el sujeto interviniente o que debía intervenir para juzgar esto, naturalmente tenía que ser el Poder Judicial. Y bueno, al final de ese juicio, el juez Marshall decidió que esa anulación en el nombramiento resultaba inconstitucional. Y fue así que, por primera vez en el mundo, se puso en marcha un sistema o mecanismo de contralor de constitucionalidad de la ley. Como decíamos, usted todo este caso lo tiene mucho más profundizado en la bibliografía complementaria. Tienen 2 artículos, uno de Amaya y otro de Carbonell. Les repetimos, no son obligatorios los 2, con que lean uno es suficiente. ¿No? Y bueno, ¿por qué se caracteriza este sistema de Estados Unidos de control de constitucionalidad? Por ser un sistema a posteriori, difuso, por estar centrado en el Poder Judicial. Las decisiones tomadas se aplican únicamente al caso concreto, pero aquí existe una particularidad. Y es que Estados Unidos está inserto en el sistema del common law y la regla del stare decisis. Quiere decir que las sentencias que dictan los jueces van a obligar a los jueces que vengan el día de mañana. Entonces, por ejemplo, si un tribunal federal o la Suprema Corte de Justicia decide que determinada norma legal es inconstitucional o es constitucional, si bien el efecto de esta declaración debería ser para el caso concreto, su decisión va a afectar a los jueces futuros. Entonces, si bien, repetimos, los efectos de estas declaraciones deberían ser para el caso concreto, de alguna manera tienen efectos para todos. Y pueden solicitar que se ponga en marcha estos procedimientos aquellos que se vean afectados en sus derechos. ¿Preguntas hasta acá? Profe, Sí, adelante. que no entendí cómo es que, tipo, si se usan las decisiones en el caso concreto, cómo es que en Estados Unidos, si la sentencia de los jueces valen para el futuro, o sea, las decisiones de los jueces en los casos futuros, ¿cómo es que se aplica? No entendí bien eso. Bien. Sí, la compañera García pregunta más o menos lo mismo en el chat si no entendí mal. Cuando vimos fuentes del derecho, vieron ustedes la jurisprudencia como fuente del derecho. Y que este tipo de fuente era característico en los sistemas del common law, que es el sistema que rige en los Estados Unidos y que también rige en Inglaterra. En el caso de la jurisprudencia se rigen por el principio del stare decisis, que quiere decir que una decisión judicial tiene que ser respetada una vez que se pronuncia por todos los jueces en el futuro. Es decir, el juez A toma una decisión respecto de un caso en el día de hoy. Dentro de 10 años tenemos al juez B que se enfrenta a un caso idéntico.
entonces el juez B tendrá que tomar la misma decisión, está obligado por la decisión que tomó el juez A. Debe dar la misma solución que dio para ese caso el juez A. Por eso se dice que las decisiones judiciales en el sistema donde la jurisprudencia es fuente de ley obligan al juez futuro. Para el caso de la declaración de inconstitucionalidad de la ley, imaginemos que el juez A entienda que una ley es inconstitucional. Dentro de 10 años viene el juez B y se le presenta el mismo caso, donde una persona solicita que se declare inconstitucional una ley. Entonces ese juez B va a estar obligado a declararla inconstitucional porque un juez en el pasado, también recuerde las características que tendrían que ser de la misma o superior jerarquía y demás, tomó esa decisión de declarar inconstitucional esa ley. Por eso decimos que si bien el juez A resolvió para el caso concreto, y para el juicio en el cual declaró esa inconstitucionalidad, esa decisión va a irradiar sus efectos para todos, porque en el futuro los jueces van a estar obligados por esa decisión que tomó ese juez. Exacto, Andy. Por eso me leíste la mente. Dependiendo del rango o de la jerarquía de juez. No es lo mismo un juez local que un tribunal federal o que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Hagamos el ejemplo. La Suprema Corte de Justicia tomó una decisión respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Dentro de 15 años, a la Suprema Corte de Justicia se le plantea un caso idéntico. Entonces, los jueces que integren la Suprema Corte de Justicia en el futuro, en ese momento, van a estar obligados por la decisión que tomaron los jueces de la Suprema Corte de Justicia del día de hoy. Y por supuesto, los jueces de rango inferior van a estar obligados por la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia el día de hoy. Si bien esto podría matizarse por algo que se llama el overruling, que es, digamos, las condiciones en las cuales un juez puede apartarse de un precedente judicial, en líneas generales podemos decir que si bien este sistema pretende que las decisiones afecten únicamente al caso concreto, las sentencias de los jueces en realidad irradian sus efectos a todos. No sé si queda un poco más claro ahora. No sé si el silencio es que la aclaración fue peor o quedó claro. Bien, me quedo más tranquilo. Bueno, como siguiente sistema, si no más preguntas, el sistema norteamericano, tenemos el sistema francés, que se caracteriza por ser a priori, por estar concentrado en un órgano político. Aquí poníamos el ejemplo, que está integrado por todos los expresidentes y 9 miembros. Esos 9 miembros son designados por tercio por cada uno de los poderes del Estado, es decir, 3 miembros en representación del Poder Ejecutivo, 3 miembros en representación del Poder Legislativo y 3 miembros en representación del Poder Judicial. Esta solicitud de puesta en marcha del control de constitucionalidad únicamente puede ser hecha por órganos políticos. Los particulares no pueden poner en marcha este sistema. Y el efecto podría decirse que es erga omnes. Como es un sistema a priori, en realidad la ley todavía no ha nacido de la vía jurídica. Pero podría decirse que tiene ese efecto general de que la ley en realidad que el proyecto de ley, perdón, no se transforme en ley. Para terminar con los diferentes modelos, tenemos el modelo austríaco, donde existe un órgano especial, ¿sí? No integra el Poder Judicial y tampoco es un órgano político, es un órgano especial que está creado exclusivamente para
controlar la constitucionalidad de las leyes. Nosotros, en nuestro derecho, tenemos, por ejemplo, un órgano especial que controla la legalidad de los actos administrativos, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Sí? Bueno, en este sistema existiría un órgano similar, pero cuya competencia es la de controlar la constitucionalidad de las leyes. La integración de estos órganos no son fruto del poder político, sino que existen reglas para su conformación. Por ejemplo, no están integrados por expresidentes, ni tampoco por representantes de los poderes, sino que se necesita que las personas que lo integran cumplen ciertos requisitos de idoneidad, por ejemplo, ser abogados y por lo menos haber tenido experiencia en la carrera judicial. Sabrina, adelante. En el modelo francés, entonces, ¿no existe una declaración de inconstitucionalidad a posteriori? Claro, el modelo es a priori. Se controla la constitucionalidad del proyecto de ley que culminó todas las etapas, está por transformarse en ley, entonces se pasa por ese tamiz de constitucionalidad, y si no lo pasa, no se transforma en ley. O sea que una vez que es ley no puede ser nunca declarada inconstitucional. Una vez que es ley, nadie la puede objetar, por así decirlo. Ahí va. Gracias. ¿Cómo no, Manuel? El órgano político en el modelo francés está integrado por todos los expresidentes, que aún, por supuesto, que aún estén con vida, más 9 miembros. Esos 9 miembros son designados por los 3 poderes del Estado. 3 miembros van a representar al Poder Ejecutivo, 3 van a representar el Poder Judicial y 3 van a representar el Poder Legislativo. Bien, seguimos con entonces el modelo austríaco. Habíamos dicho que es un órgano especial y que su declaración, si, por ejemplo, entendiera que la norma es inconstitucional, tiene efectos erga omnes. En el modelo austríaco, el efecto de la declaración de inconstitucionalidad es derogatorio. La ley se deroga. Tiene efectos entonces desde el momento de su declaración hacia el futuro. Afecta a todos desde el momento que se declara hacia el futuro. Por eso nos referimos que es un efecto ex nunc, a diferencia del efecto ex tunc, que si fuera este caso, produciría efectos desde que la norma nació a la vida jurídica. Por eso decimos que tiene efectos derogatorios y no anulatorios. Bien, si no hay preguntas, pasamos a analizar entonces cómo es el sistema de nuestro derecho. Entonces, el austríaco, más que nada, es lo de que está por un órgano especial, es basado en un órgano especial y tiene efectos erga omnes, solo esas 2 características, digamos. Sí, en realidad podemos decir que es un control a posteriori, porque ya existe la ley, ¿sí? Es un órgano concentrado, es decir, la potestad está concentrada en un solo órgano, no es un sistema difuso. Que en general esta distinción de si se trata de un sistema concentrado difuso se hace cuando la competencia la tiene el Poder Judicial. Este no es el caso, pero también podríamos decir que es un sistema concentrado porque hay un único órgano que es el competente en esta materia. Es a posteriori, bueno, vamos a decir que es concentrado. Es un órgano especial, a diferencia de los sistemas que establecen un órgano político o del Poder Judicial. Tiene efectos erga omnes porque deroga la norma, hace efectos también hacia el futuro. Bueno, básicamente esas son las condiciones.
pueden ser solicitadas por los particulares esta declaración. ¿Sí? No sé si, capaz que me había olvidado de algunos detalles. Brian, no sé ahora, si está un poquito mejor. Bien. Bueno, entonces vamos si no hay preguntas, vamos a ver nuestro sistema. Encontré la constitución documento, la voy a mirar acá en el celular. Bien, en nuestro derecho, la declaración de constitucionalidad de la ley está prevista a partir del artículo 256 de nuestra Constitución. En que llego. Acá, el capítulo 9. Establece el artículo 256 de nuestra Carta: las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenidos, ya lo habíamos visto, de acuerdo con lo que se establecen los artículos siguientes. Artículo 257. A la Suprema Corte de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia y deberá pronunciarse con los requisitos de la sentencia definitiva. Bueno, aquí vemos que, en primer lugar, uno de los sujetos intervinientes es el Poder Judicial. ¿Sí? El órgano interviniente no es un órgano político ni es un órgano especial. Integra el Poder Judicial. Y también en nuestro país estamos frente entonces a un sistema concentrado. Solamente la Suprema Corte de Justicia va a ser competente para realizar ese control de constitucionalidad de las leyes, de acuerdo a lo que establece el artículo 257 de la Carta. Siguiendo adelante en nuestra Constitución, el artículo 258 establece: la declaración de inconstitucionalidad de una ley y la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquella podrá solicitarse por todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. Entonces, como vemos, la Constitución otorga la posibilidad de esta declaración de inconstitucionalidad a los particulares. Pero no puede ser cualquier particular. La acción no es popular, sino que se requiere que aquel que pretenda esta declaración se vea afectado por esa ley en su interés directo, personal y legítimo. ¿Y qué quieren decir estas tres características? Con directo implica que el daño o la afectación que le produzca la norma sea en este momento, ¿sí? Que lo afecte directamente en el presente y no que tenga la potencialidad de afectarlo en el futuro. Se requiere que ese daño o esa afectación sea en este momento, directamente. Requiere que la característica de que sea personal, porque se tiene que esa persona verse afectado personalmente. Yo no puedo pedir la inconstitucionalidad de una ley porque le afecta a un amigo, porque daña a un amigo, sino que me tiene que afectar a mí, personalmente. Y ese interés que se ve afectado en forma directa y personal tiene que tener la característica de ser legítimo. Vamos tal vez a poner un ejemplo por el absurdo, pero para que quede claro. Yo soy contrabandista, imaginen que yo soy contrabandista. Entonces, el Parlamento aprueba una norma penal
donde se crea el delito de contrabando. Claro, no voy a admitir, si no es una confesión y supongan que soy contrabandista. Y hasta el momento no existía, imaginemos en nuestro país, el delito de contrabando. Bueno, yo me hacía mi actividad y bueno, resulta que el Parlamento entiende que esa actividad es ilícita y constituye un delito. Entonces yo tengo un interés directo afectado, porque digamos que yo vivo de eso, y me afecta desde el momento en que se declaró se aprobó la norma, me afecta directamente en el presente, porque ya no puedo hacer esa actividad. Me afecta personalmente porque soy yo o sería yo el que hace esa actividad de contrabando, no es un tercero. Pero no podría pedir la declaración de inconstitucionalidad porque mi interés no sería legítimo. ¿Sí? Sería contrario a las normas, a los principios constitucionales que yo realizara tareas de contrabandista. Ahora, yo les propongo el siguiente caso. El día de mañana, el Parlamento saca una ley de tipo penal. Tampoco aplicaría, muy bien Martín, Yo digo, bueno, ahora no soy contrabandista, pero dentro de 10 años me parece que no me va a quedar otra. Entonces ya voy pidiendo la declaración de inconstitucionalidad. Por más que el interés no sea legítimo tampoco, no me afecta directamente porque todavía no lo hago. Muy bien, Martín. Bien, Enrique, también, existe algo que se llama los intereses difusos, que lo vamos a ver más adelante, no en esta clase, que puede existir, sobre todo en lo que tiene que ver con el medio ambiente, que existan, digamos, algunas organizaciones o colectividades que puedan tener legitimidad para presentar o solicitar estas declaraciones, ¿sí? Pero si no estamos frente a estos casos, tienen que ser solicitadas individualmente. Pero, o sea, nada impide que se arme, digamos, un colectivo de personas que se organicen y todas en un mismo juicio pidan la declaración de inconstitucionalidad. Pero aquí todas se presentan en el juicio y no una colectividad representando a un grupo de personas. ¿Sí? Bien. Entonces estamos en el ejemplo que el día de mañana el Parlamento ve las clases que damos todos los días y dice, bueno, vamos a poner que es delito dar clases aburridas de derecho constitucional. De ahí no hay quien me salve. Entonces, bueno, vamos a recurrir y a plantear la inconstitucionalidad de la ley, que me afecta directamente, porque digamos, somos docentes, nos afecta, y no nos afecta al futuro, nos afecta ahora. Es un interés personal, porque me afecta a mí, no afecta a un tercero, y podría ser legítimo, por eso yo digo, no, mis clases en realidad pueden ser aburridas, pero la dinámica en realidad contribuye a que los estudiantes aprendan mejor. Sería el argumento, por ejemplo, que daría. Entonces, podríamos decir que en realidad esa ley sí podría ser inconstitucional, porque lo que el legislador entendió como ilegítimo, constitucionalmente no es ilegítimo. Entonces, yo sí, en ese caso sí podría tener un interés a ser protegido. Capaz que los alumnos digan, no, ese delito es constitucional, pero no sé si quedó claro con el ejemplo de que puede haber casos donde el interés
sea ilegítimo porque la ley correctamente lo califica como ilegítimo, o bien en realidad sea legítimo a pesar de que la ley lo califica como ilegítimo. Bien. También el artículo 258 establece las vías por las cuales ese particular afectado sin interés directo personal legítimo puede solicitar que se ponga en marcha el mecanismo. Las vías son la vía de acción, la vía de excepción y la vía de oficio. ¿Ya? Para el caso de la vía de excepción y la vía de oficio, la Constitución prevé que el juicio donde se pidió que se pusiera en marcha la declaración de inconstitucionalidad se suspenda hasta tanto se resuelva ese asunto. El artículo 259 establece que el fallo de la Suprema Corte de Justicia se refiere exclusivamente al caso concreto y solo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado. Entonces, como vemos, el efecto de la declaración de inconstitucionalidad de nuestro país es para el caso concreto, produce la inaplicabilidad de la ley para el caso en el cual se pronunció, pero la ley sigue existiendo como tal, no se deroga ni se anula. El artículo 260 establece que los decretos de los gobiernos departamentales que tengan fuerza de ley en su jurisdicción podrán también ser declarados inconstitucionales con sujeción a lo establecido en los artículos precedentes. Entonces pueden ser, también dice la Constitución, declarados inconstitucionales las leyes, que apruebe el Parlamento y los decretos de las juntas departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción. Entonces, repasamos para ir anotando las características de nuestro sistema. Pueden ser declaradas inconstitucionales las leyes que apruebe el Parlamento o los proyectos de ley, o los decretos de las juntas departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción. Se trata de un sistema concentrado en el Poder Judicial y el órgano competente es la Suprema Corte de Justicia. Se trata de un sistema concentrado en el Poder Judicial. El órgano competente es la Suprema Corte de Justicia. Es un control a posteriori porque se realiza una vez que la ley o el decreto de la Junta Departamental ya existe como tal. Puede ser solicitada por los particulares en la declaración de inconstitucionalidad de la ley, pero ese particular tiene que verse afectado en su interés directo, personal y legítimo. No se trata de una acción popular. Las vías para solicitarlo son las que vimos: acción, excepción y oficio. En estos dos últimos casos, el juicio principal se suspende hasta que se resuelve la cuestión de inconstitucionalidad. El fallo o la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia será aplicable únicamente al caso concreto. No tendrá efectos erga omnes, no producirá la derogación ni la anulación de la ley o del decreto de la Junta Departamental. Tienen también en EVA, por si les interesa, y esto no es obligatorio, simplemente para que tengan más información, cómo se desarrolla un proceso de declaración de inconstitucionalidad. Parte de un libro de Armida, lo tienen subido por si, en nuestro país me refiero, ¿no? Por si les interesa consultar. Bueno, muchachos, con esto damos por terminada el tema de hoy. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado? Profe, buen día. Yo Buen quería día. consultarle qué debemos leer para mañana o si vamos a seguir con este tema nomás. No, para mañana vamos a tratar el tema de vocación de efectividad de la Constitución, artículo 329, y también vamos a ver lo que es la defensa penal de la Constitución. Si nos da el tiempo, podemos hacer
algún comentario de la previsión que pueden tener las constituciones respecto a ciertas rupturas institucionales o quebrantamientos institucionales. ¿Ah? Y luego que Bien. terminemos con esto, ya vamos a empezar con Estado. Perfecto, muchas gracias. ¿Ah? Perdón, Tamara, yo les pido, de ser posible, que cuando se conecten a Zoom, pongan su nombre completo, o por lo menos el primer nombre y el primer apellido. Porque Sí, nosotros... intenté cambiarlo antes de empezar la clase y no pude. Voy a ver si para Sí. mañana ya lo hago. Así vamos Muchas gracias. tomando nota de quiénes intervienen. ¿Sí? Porque tenemos, Dale. si bien después en Zoom nos guarda el chat, y Perfecto. nosotros lo miramos por si se nos escapó algo, si no tenemos el nombre completo se nos complica. Bien, gracias por la sugerencia. Por nada. Sebastián, sí, todo el material está en EVA, tienen artículo 329 y 330 tienen Corseñac. Y si no me acuerdo mal, me voy a fijar porque ya he metido la pata tanto que mejor me fijo. Este año ha sido, a ver. Sí, tienen el artículo de Sagués, cláusulas de salvaguarda de la Constitución. Si nos da el tiempo, vamos a ver lo que le decíamos de las provisiones constitucionales para los casos de quiebre o ruptura institucional. Perfecto. Tomamos nota. De verdad, lo que puedan, arreglen el nombre. Sí, Jessica, en realidad tengo que cambiarle eso en YouTube, sé que no presté atención cuando lo subí, y les pongo el enlace como es en la plataforma. Ahí va. Bien de bien, Tamara. Igual, cuando pasen estas cosas, yo les pido ayuda a ustedes de que nos vayan avisando, porque realmente creía que eso ya estaba y, bueno, por un error no estuvo. Así no pierden tiempo y pueden ir mirando los que quieran el material. Bueno, si no hay más preguntas, muchachos. Bien de bien. Nos vemos mañana. Cuídense mucho, que la cosa está complicada. Cada vez hay más casos. Así llega un momento donde nos podamos ver personalmente. Cuiden a los seres Gracias, queridos, profe. a los más grandes. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, gracias.